Y estamos ahora ya en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué tal, Axel? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Gato? ¿Qué tal todos? ¿Cómo andan? Bien, bien, todo muy bien, ¿eh? Bueno, Bueno, encendido ayer el discurso, Axel, muy bien. Yo después le decía a Leandro Santoro, hay que hacer ese tipo así de discurso y de transmitir no solamente energía, sino, bueno, todo lo que están haciendo, ¿no? Hay que transmitirlo. sí, bueno, se terminó con el acto de cierre de ayer, una campaña muy atípica, porque fue con pandemia. Se inició con la pandemia en una situación realmente preocupante. De hecho, se habían corrido las elecciones, Gato, Sí. para ver si se podía lograr que no coincidieran con la pandemia, y sin embargo, las PASO todavía había una cantidad de casos muy grande, y bueno, por eso se redoblaron los esfuerzos en la vacunación. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos casi 14 millones de vacunados, 14 millones Mm. de 17, eso representa aproximadamente el 80%, y con ese nivel de vacunación obviamente los casos bajan y se estabilizan a niveles realmente sanitarios, que desde el punto de vista sanitario permiten muchísimas actividades y permiten también, digámoslo, hacer una campaña electoral un poco más parecida a las que son las campañas electorales históricas Ujú. del campo popular, del peronismo. La verdad que era muy difícil y creo que muy injusto, porque nuestra oposición, bueno, las redes, los troles, los montajes, el marketing, desfilar por los canales de televisión macristas, pero para nosotros no poder estar en la calle, no poder abrir los locales, las unidades básicas, no poder recorrer, no poder juntarnos, bueno, había sido muy complicada la primera Ujú. parte de la campaña. Ahora tenemos ese cambio, la votación va a ser mucho más ágil, porque, bueno, también por los resultados de la vacunación es posible votar con más normalidad, y después también se ve más actividad en general. Sí, Obviamente sí, sí, sí. eso era un factor de mucho de mucha angustia, mucho descontento, también el hecho de Ujú. que estábamos todavía con casos muy altos, así que todo eso hace pensar que bueno, que va a haber Ujú. otras perspectivas. Igual, de todas maneras, lo que creo que es más relevante, más allá de un proceso electoral en medio de una pandemia, más allá de eso, es que las variables económicas vinculadas a la actividad están mostrando una recuperación muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Obviamente no llegó a todos los sectores, no llegó a todos los niveles que necesitamos, pero la reactivación está en curso. Ahora la pregunta es con qué políticas se va a seguir este proceso de reconstrucción, pues no son 2 años de pandemia, son 2 años de pandemia más 4 años de Macri y de Vidal. Ujú, totalmente. Axel, ayer me parece muy interesante cómo marcaba, porque la verdad que el descaro y el uso político y el caranchismo que han hecho con hechos penosos, lamentables, con algún hecho de inseguridad, es muy, muy repugnante, ¿no? Lo que han hecho. Pero en esto de mentir permanentemente que hace la oposición, esto de que sueltan presos, y usted ayer lo marcaba muy bien y ponía el punto justo, ¿no? En realidad, sepan que acá hay un procurador que dejó la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, con Tegrán, que es el que define con la justicia quién sale y quién no sale. Esas son las cosas que me parece que a la gente hay que clarificársela, aunque parezca una obviedad, ¿no? Sí, sí, porque fue una campaña, mira, hubo puntos muy altos en los grados de violencia, de odio, Mm, aunque es permanente, permanente. Yo sí. creo que, Gato, si hacemos la historia de la época que se inicia a partir del cambio de gobierno, bueno, al principio parecía que habían, ¿te acordás? Palomas y Sí, halcones, no, ya duros ahora. y blandos. Ujú. Y bueno, y estaban Macri, Larreta, Santilli, Vidal, Larreta, Santilli de un lado, Macri, Bullrich, Ujú. Carrió del otro. Yo creo que claramente hubo una unificación en el discurso, en la estrategia de cara a las elecciones. Por eso también fue más complicado el manejo de la pandemia a medida que se aproximaban las elecciones. Reapareció Macri con todo su discurso descalificador, su discurso violento,
y bueno, tiene picos muy altos, como Bullrich hablando de la operación de Cristina, Sí. De una manera realmente repulsiva. Por eso tuvimos que lidiar en la pandemia con una oposición que se oponía a todo, pero en pandemia. Decir que la vacuna es veneno, tal vez se nos olvida, ¿no? Sí, sí. Decir que la vacuna es veneno e intentar que fracase el plan de vacunación, o estar todo el tiempo sembrando desánimo o sospechas permanentemente, con todo, con la vacuna pediátrica, con la vacuna rusa, con la vacuna, la guerra que hicieron para que solamente, no es solo la Pfizer y la cuestión comercial, sino que se aplicara una vacuna, planteaban que no había. Sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, hoy todo eso fracasó, en la práctica real fracasó, pero obviamente en términos discursivos. Y después, en el caso de la inseguridad, obviamente es tremendamente doloroso cada hecho de inseguridad, pero la verdad que las estadísticas que también convalida el Ministerio Público Fiscal, o sea, Contegran, muestra que hubo una mejora insuficiente, y bueno, y paulatina. Así que tampoco en eso, ni siquiera Santilli desde la Ciudad de Buenos Aires, como si fuera que no hay delito en la Ciudad de Buenos Aires. Por más que haya mucha más cobertura mediática, obviamente es grave y es triste, pero es una situación que se reproduce y es estructural. Y lo último, Gato, venimos llevando adelante un plan integral de seguridad con una inversión que en patrulleros, por ejemplo, que son los materiales de trabajo, o en salarios. Patrulleros, en todos los distritos se duplicó o más la cantidad de patrulleros en el conurbano, porque en el gobierno anterior no se invirtió nada, se ajustaron los salarios de la policía, y después el plan integral de seguridad, que incluye planes en cada municipio, es un cambio en la formación, es un cambio en la profesionalización, en las prácticas. Se formaban policías sin haber hecho ningún tipo de práctica. Entonces, todas esas cosas van a ir viéndose en el tiempo, y obviamente la cuestión de la seguridad no es solo una cuestión de la policía. No es solo una cuestión de la policía. Por el lado de la justicia, como vos decís, ellos hicieron un trabajo para decir, soltaron presos, como marcábamos ayer. La verdad que no solo es mentira, sino que también, y para colmo, es un tema básicamente judicial, y está la cuestión del procurador. Así que bueno, eso es lo que tuvimos que soportar durante todo este periodo. Sí, sí. Ahora, ayer hubo en todos los discursos realmente una línea que es lo que marca hoy la realidad, que se ve la recuperación económica, ya está viéndose en todas partes, y también en las barriadas populares y también en los negocios de cercanía, porque eso no se puede negar, y se ve también ahí en la provincia de Buenos Aires. Mira, Gato, durante la época de Vidal en la provincia de Buenos Aires, la caída de la producción del producto en los 4 años, tomando los 4 años juntos, fue de 5%. O sea que fue una gestión perdida en términos de producto, un retroceso. Lo que golpeó muy fuerte es en la industria, 20 puntos de caída de la industria en la provincia con Macri y con Vidal. Eso era lo que veíamos, que llamábamos tierra arrasada, más la desinversión en hospitales, en escuelas. Luego vino la pandemia, que representó en todo el planeta un retroceso muy grande en la producción, 10 puntos en la provincia de Buenos Aires. O sea que acumulamos una caída de 5 más 10, y esos son los 6 años de crisis. Este año vamos a crecer 8 o 9%. Que es una recuperación muy fuerte, pero ahí hay que mirar dos cuestiones. En primer lugar, que no alcanza con crecer 9%, porque lo que hace es compensar la caída de la pandemia, pero después nos queda aquello para lo cual nos votaron, que es la destrucción del aparato productivo, lo que hay que reconstruir después de Macri y de Vidal. Y por otro lado, cómo se distribuye ese crecimiento, que es lo que vos planteabas. Se están viendo números de producción muy favorables, pero necesitamos seguir aplicando las políticas que permiten que ese crecimiento se distribuya de una manera más equitativa, más inclusiva. Y ahí es donde están las políticas públicas, y esta es la discusión también en las urnas el domingo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Flexibilización laboral? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tarifazos? ¿Qué vamos a hacer? Pues esas son las mismas propuestas que han tenido siempre, Gato. Nunca escuchás a un miembro de nuestra oposición, también es cierto que van a los medios que no le preguntan, qué opinan del tarifazo, si hay que seguir con el tarifazo que nosotros detuvimos,
que ellos venían implementando y dejaron pendiente cuando se fueron 230% de aumento en la provincia. Si las tasas de interés tienen que ser del 80%, porque con ese programa económico, que se obtiene en mayoría en las cámaras, es el que van a tratar de aplicar, pues ya dijeron que el único error que cometieron es no aplicar más rápido esas medidas, Gato. Sí, ya no quieren más gradualismo. Y lo que realmente, ya hasta, como han dicho todos, sin ponerse colorados, la reaparición pública de un Cavallo dándoles consejo, o del mismo López Murphy, ¿no? Que ahora salió a pedir devaluación y un dólar recontra alto. Digo, los personajes que nos llevaron a la Argentina al peor desastre los ponen y los exhiben hoy allí, en la primera plana, digo, sin ponerse colorados y sin vergüenza, ¿no? Sí, yo creo, Gato, que la pandemia representó una conmoción, obviamente, un hecho absolutamente inédito, único y una tragedia a nivel mundial. Nosotros acá evitamos que desbordara el sistema sanitario, aún después del abandono con el que lo dejó Vidal. Nadie se quedó sin cama, nadie se quedó sin respirador en la provincia de Buenos Aires, por supuesto que tanto en otros lugares del país, lamentablemente, como en la región, como en el mundo hubo ese problema. Acá no, ahora nadie se va a quedar sin vacuna, ya lo estamos viendo. Así contestamos a la pandemia con muchísimas medidas de resistencia, de mantenimiento económico durante la pandemia. Ahora llegó el momento de la reactivación y vemos que la pandemia también, si uno se pone a mirar, nos produjo a todos una especie de conmoción, de shock, obviamente, pérdidas, miedo, ¿no? Miedo a contagiarse, parientes, amigos. Y me parece que la oposición, el macrismo, lo que está tratando es usar la pandemia para que también nos olvidemos de lo que hicieron ellos, de qué son cada uno de estos personajes, y como que empecemos a discutir como de cero, volver a aplicar las mismas políticas fracasaron 2 años atrás, porque vienen con el ajuste, vienen con los tarifazos, vienen con la apertura de la economía indiscriminada. Y bueno, esas medidas, que además si no las aplicamos, teniendo ellos mayoría, van a bloquear todo, porque esa es la verdad. Total. Pero yo creo también que verlo a Macri en Dolores, dando un discurso con banderas que decían Macri 2023, a buena parte de la sociedad conmocionada por la pandemia, así todo, despertándose de la pesadilla de la pandemia, y bueno, ver de nuevo a los mismos que se habían enseñoreado diciendo que bueno, que todas las medidas neoliberales eran buenas, repitiendo la misma cantinela. Creo que se ve el peligro de que esas políticas vuelvan a través de mayorías legislativas, ¿no? Gobernador, buen día, David Cufré. Respecto del tema del dólar y este clima que se genera en los mercados financieros y en la tapa de algunos diarios del paralelo en 206 pesos, ¿cómo sigue, digamos, después de las elecciones? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Cómo lo ve, digamos, la situación económica? Yo, mira, escuchaba un ratito lo que ustedes discutían. Es cierto que llegando al momento electoral, en general hay 2 efectos. Uno es que en general hay incertidumbre, etcétera, que obviamente genera inestabilidad financiera, pero además hay permanentemente intentos de forzar movidas cambiarias y devaluaciones, que eso es identificable con determinados sectores, porque si uno estuviera hablando, bueno, ¿qué va a pasar? Como si fuera un tema climático, pero acá no, acá hay intereses muy poderosos que buscan la devaluación. Sí. Y que pasa en casi todas las elecciones, incluso le pasó al propio Macri, presión cambiaria antes de las elecciones, forzando una devaluación, porque hay quienes se benefician muchísimo, porque tienen sus carteras dolarizadas, o porque tienen capacidad de acceder a divisa, o porque tienen la plata fugada en el exterior y su fortuna dolarizada y además ilegal. Entonces, creo que es típico en la previa de un proceso electoral, y que además, cuando gobierna el peronismo, se utiliza para generar más incertidumbre, más malestar, y eso canalizarlo al voto opositor. Así que me parece que eso es típico. Después la cuestión financiera en general,
la cuestión económica en general. Yo creo que por un lado estamos teniendo un superávit de la balanza comercial de 12.000 millones de dólares, que es uno de los más altos de los últimos tiempos, o sea que disponibilidad de divisas acá en adelante tenemos condiciones que son favorables. Después está el problema del Fondo Monetario, o sea, lo que más inestabilidad genera, diría yo, es responsabilidad total y completa de Macri, de Vidal, de Larreta, de Santilli, que es haber dejado una deuda de compromisos en dólares fuertísimos. El año que viene hay vencimientos por 19.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Eso lo firmó y lo arregló Macri a espaldas de la sociedad, entre gallos y medianoche, y la verdad que ahí sí es muy importante para mí que quede claro esta cuestión, que quede clara la cuestión de las responsabilidades. Lo que firmaron con el Fondo Monetario Internacional a espaldas del Congreso, a espaldas de una manera intempestiva, además habiendo dicho que no iban a ir al Fondo Monetario Internacional, tomando la deuda más grande de la historia del fondo en todo el planeta. La verdad, lo oíamos a Macri decir que eso además se lo entregó a la fuga de capitales, a los bancos internacionales. Todo eso tiene una gravedad tan catastrófico lo que hizo, que bueno, que la verdad que esas discusiones tenemos que darlas. Totalmente. Sí, bueno, las están enfrentando además y a usted le ha tocado en la provincia de Buenos Aires salir a negociar. Axel, bueno, agradezco, esperemos que con memoria activa, como decimos, la gente vote y vaya a votar, ¿no? Masivamente el domingo, que no se quede en su casa porque te pasan por arriba, si no. Total, está en juego la reactivación, está en juego el futuro, la reconstrucción que tenemos que hacer de 6 años de crisis, y me parece que las políticas de Macri, Vidal, Larreta, bueno, ya que claramente Santilli es Larreta y Santilli es Macri, no pueden camuflarse de esa manera. Así que bueno, sí, yo también espero que vayamos a votar y expresemos para qué lado queremos ir. Totalmente. Un abrazo grande, Axel. Gracias como siempre. Gracias a todos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pasó